Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su auténtica perspectiva. Hace 2 días para atrás, nuestra hermana Katy, que la tenemos en el grupo de Telegram, debido a la confusión, ¿verdad?, que tenemos en medio de nosotros, desgraciadamente, por el tema del calendario lunisolar y el sábado que guardamos en estos momentos, me preguntó cuál es el sábado que ha de guardar, teniendo en cuenta que he encontrado un trabajo y que en este trabajo pues supuestamente le exige que trabaje también en el día sábado. En fin, mi consejo fue que trate de buscar un otro trabajo. Creo que es la mejor solución. Sí, y debido a este asunto, he tomado la decisión de buscar textos que nos ayuden a entender cuál es el auténtico sábado, porque si este pueblo es el pueblo escogido por Dios, si este pueblo ha recibido luz, entonces deberíamos de tener luz, según lo escrito está, que nos identifique toda la verdad y que este pueblo no permanezca en confusión. He hecho una búsqueda exhaustiva, ¿verdad?, en el Espíritu Profecía y me he encontrado textos. Me he dado cuenta que este asunto está relacionado muchísimo con el pueblo final, con el remanente final, que tiene que ver también con la ley dominical, con la preparación para el tiempo del fin. En fin, también coincide con algunas cuestiones que son personales. También he recibido yo una llamada de un muy buen amigo mío, un amigo que tiene potencial económico, recursos, y que me ha invitado a participar con él en, en salir al campo, tal como nos dice el Espíritu Profecía, ¿verdad? Un grupo de familias. Y ayer me hice un viaje de 700 kilómetros, ida vuelta, para ver aquel lugar, un lugar precioso. En medio de aquel terreno, en medio de las montañas, en medio de aquel terreno pasa también un río. O sea, es una situación inmejorable. Por eso he decidido tratar, ya que estamos en ayuno y oración, con respecto a esta invitación, porque queremos hacer las cosas según la voluntad de Dios. Y también tengo interés personal, ¿verdad?, en todos esos textos que tiene que ver con la preparación final, con lo de salir al campo. Pero resulta que el sábado y salir al campo y la ley dominical, pues es como es la última prueba para esta tierra, ¿verdad? La última elección que tenemos que hacer. Pues he tomado la decisión de preparar este tema y que está ligado, como os lo dije antes, con la preparación final, con salir al campo. Por lo tanto, vamos a tocar dos cuestiones de golpe, ¿verdad? Y vamos a entrar en textos de lo escrito está para poder averiguar la verdad, porque es lo que nos interesa, la verdad. Por lo tanto, vamos a tratar de ir desde el principio. El texto, la reflexión está titulada El santuario y el sábado. Y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro Dios, ¿verdad? Y nos dice lo siguiente. En el contexto de una revelación acerca del santuario celestial, se confirmó la verdad del sábado. Dice, se confirmó la verdad del sábado. Y vamos a ver qué confirmación es, de qué trata de decirnos, ¿verdad? Y dice, y eso fue en la visión que se le dio a Elena de White, atento al año, la fecha, 3 de abril de 1847. Esto quiere decir que es más o menos unos 4 o 5 años
después de entender y averiguar la fecha, ¿verdad? De 25 de octubre de 1844, el, el Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Y el santuario será purificado. Es decir, cuando ellos descubrieron, según el calendario lunisolar, que era el calendario del santuario de los judíos, ¿verdad? En la antigüedad, el calendario caraíta, y que esto es lo que ha hecho resurgir este asunto, ¿verdad? Sin embargo, vamos a averiguar a través de textos cómo y de qué manera y qué sábado descubrieron los pioneros, ¿verdad? El remanente final. Por lo tanto, el 3 de abril de 1847, tal como os dije, 4 o 5 años después de averiguar la fecha de cuando se cumplen los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, veamos de qué nos habla, de qué sábado habla y en esta visión que les dio el mismo Dios, ¿verdad? Por lo tanto, dice, y eso fue en la visión que se le dio a Elena de White el 3 de abril de 1847 en el hogar de los hermanos Howland en Topsham, Maine. Y dice, esto es lo que ella escribió. Y vamos a ver cuál es esa visión y qué es lo que trata de decirnos. Dice, sentimos un inusual espíritu de oración. Un inusual. Es curioso, ¿verdad? Porque en realidad orar, debemos de orar en todo momento, pero resulta que el espíritu les animó en este momento a orar. Y vamos a ver con qué propósito, ¿verdad? Y dice, y mientras orábamos, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros, dice, ¿verdad? Estábamos muy felices. Pronto perdí noción de las cosas terrenas y quedé arrobada en una visión de la gloria de Dios. Dice, vi a un ángel que volaba con presteza hacia mí. Me llevó rápidamente de la tierra a la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta. Ese velo se levantó y entré en el lugar santo. Es decir, entró en el templo del santuario celestial, ¿verdad? Donde vi el altar del incienso, el candelabro de 7 lámparas y la mesa con los panes de la proposición. Es decir, confirma que está en el lugar santo. Después de ver la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. Aquí necesitamos entender porque yo estaba mirando, digo, un ángel la lleva al templo. Pero claro, aquí entendemos que Jesús, como está en el lugar santísimo, desde dentro del lugar santísimo, le abre el velo para que ella pase al lugar santísimo, ¿verdad? Y dice, en el santísimo vi un arca cuya cubierta y cuyos lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con sus alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente y miraban hacia abajo. Entre los ángeles había un incensario de oro y sobre el arca donde estaban los ángeles un resplandor sumamente luminoso que se semejaba a un trono donde mora Dios. Por lo tanto, ¿quién estaba allí? El Padre, ¿verdad? Y dice, junto al arca dice, ¿verdad? No sobre el trono, sino junto al arca, cuando entendemos cuál es la obra de Cristo en este momento, que es la obra de intermediación, ¿verdad? Pues no está el trono todavía, porque todavía no fue proclamado rey, no se ha terminado la obra de sumo sacerdote, por lo tanto no está en el trono ahora. Dice, junto al arca estaba Jesús. Y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, fijaos, intermediación, fijaos cuál es la obra, dice, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, el humo del incienso surgía del incensario y Jesús ofrecía a su Padre esas oraciones con el humo del incienso. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Jesús en este momento? Es el puente entre la tierra y el Padre, ¿verdad? Y Dios. Por lo tanto, nuestras oraciones
son presentadas por Cristo delante del Padre, directamente, ¿verdad? Por eso oramos al Padre, ¿verdad? Dice, dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra que se plegaban la una sobre la otra como las hojas de un libro. Y atentos aquí. Dice, Jesús las abrió y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había 4 y en la otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6. Pero el cuarto, atentos, el cuarto mandamiento, el sábado, ¿verdad? El mandamiento del sábado brillaba más que todos. Por lo tanto, este mandamiento, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, con la adoración a Dios, ¿verdad? Amar a Dios, ¿verdad? Pero de los 4, fijaos, ¿cuál es el que más brilla? ¿Cuál es el sello de Dios? Dice, el cuarto mandamiento brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardara en honor del santo nombre de Dios. Es decir, guardamos el sábado en honor del santo nombre de Dios. Dice, el santo sábado resplandecía, lo circuía un nimbo de gloria. Es decir, el sábado tiene una relevancia extremadamente importante. Dice, lo circuía un nombre de gloria, la misma presencia de Dios quiere decir, ¿verdad? La gloria de Dios es el sello de Dios. Por lo tanto, este asunto, al final del tiempo, tiene una importancia extremadamente, ¿verdad? Extremadamente importante. Por lo tanto, necesitamos comprender qué sábado y de qué sábado les está hablando, ¿verdad? Trataré en esta serie de reflexiones de presentar textos con referencia a este asunto, porque necesitamos comprender de qué sábado habla, según qué calendario, ¿verdad? También aquí deberíamos de entender una realidad, porque aquí cuando nos dice el santo sábado resplandecía, lo circuía un nimbo de gloria, necesitamos comprender que en Edén a Adán no se le dio la ley escrita. Simplemente se le señaló el sábado como un día de descanso, un día de encuentro con Dios, un día de una experiencia personal con Dios, diferente de la de todos los días. Necesitamos comprender que Adán hablaba con Dios todos los días, ¿verdad? Sin embargo, el sábado era un día especial, un día apartado. Y esta era la única ley para Adán. Y en esta ley representaba quién es el creador, a quién adora, a quién reconoce como su Dios, ¿verdad? Por eso aquí nos dice, los circuía un nimbo de gloria. Ahora, ¿cómo sabía Adán cuál era el sábado? Todavía no había el calendario lunisolar, ni mucho menos. Esto apareció muchísimo más tarde. La gran pregunta aquí es, ¿cómo sabía Adán cuándo es sábado? Necesitamos entender la importancia que tiene Cristo nuestra justicia, o mejor dicho, la presencia de Dios en este templo. Porque recordad, leímos esta reflexión, tratamos esta reflexión, fue el asunto que se trató en 1888, por el cual discutieron un montón, cuando dijeron que el cumplimiento, o sea, la ley ceremonial encontró su cumplimiento en Cristo, en la venida de Cristo, pero no solamente la ley ceremonial, sino también la ley moral. ¿Por qué? Porque ahora entendemos, porque la misma ley estaba en Cristo. Por lo tanto, Cristo andaba según la ley. Si la ley está en nosotros, nosotros de manera natural vivimos la ley, ¿verdad? Por lo tanto, esto tiene una relación también con el sábado. A Adán se le dijo que el séptimo día era un día apartado, y solamente se le dijo esto, según los textos del Éxodo, ¿verdad? Por lo tanto,
¿Tenía alguna otra referencia? ¿Se les dio alguna otra referencia? ¿Está escrito sobre esto bíblicamente? En fin, esto es un tema bastante complejo, pero vamos a ver con lo escrito está que nos dice la luz que le fue enviada a este pueblo, ¿verdad? Porque fijaos, aquí el mismo Jesús le revela el sábado, el tema del sábado, y los pioneros adventistas tuvieron que redescubrir el sábado. Ahora la gran pregunta es, ¿qué sábado le señaló Jesús en 1847? ¿De qué sábado habló, verdad? Porque yo creo que estamos confundidos hoy, ¿verdad? Pero no me quiero adelantar, porque una de las cosas que trataré de hacer una vez que presentaré todos esos textos que por la gracia de Dios me revelará y yo os lo presentaré a vosotros, incluso es posible que en algunos días presente más de una reflexión, porque claro, no tengo intención de alargar esto infinitamente, ¿verdad? Y creo que hay suficientes textos y que vale la pena tratarlos. Por lo tanto, a lo mejor haré más de una reflexión en algún día o en algunos días, de tal manera que agotemos esto cuanto antes posible, ¿verdad? Para que no permanezcamos en error. Y al final trataré de hablar con el hermano Ángel y hacer alguna reflexión o algo juntos para que al final de algún modo lleguemos a una conclusión que sea la verdad, porque nos interesa la verdad, ¿verdad? No necesitamos estar y permanecer en el error. Bajo mi punto de vista, cuando al pueblo judío se le da el calendario lunisolar, esto es precisamente como la ley escrita también, ¿verdad? Porque hasta aquel momento la ley era solamente verbal, de familia en familia, ¿verdad? A lo largo del tiempo se le da la ley por escrito porque realmente rechazaron la invitación en Sinaí, ¿verdad? Por lo tanto, se le da un reloj. Hay que entender que no tenían un reloj, no tenían referencias. Y debido al pecado, pues el hombre y el enemigo de Dios, ¿verdad? Trató de marearnos como lo está tratando de hacer incluso hoy en día, ¿no? Por lo tanto, Dios trató de darle un reloj, una referencia, para establecer un día, ¿verdad? Ese día, séptimo día, ¿verdad? En fin, vamos a ver cuál es la luz que se le ha dado a este pueblo, al remanente adventista, y a ver si entendemos cuál es este sábado, ¿verdad? Porque necesitamos comprender cuál es el sábado que el mismo Jesús le señaló a este pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, dice, el santo sábado resplandecía, lo circuía un nimbo de gloria, vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado, también lo hubieran estado los otros 9, y tendríamos libertad para violarlos todos, así como el cuarto. Dice, vi que por ser Dios inmutable, no había cambiado el día de descanso. Por lo tanto, cuando dice vi que por ser Dios inmutable, es decir, ser la ley no se puede cambiar, ¿verdad? Porque para eso se necesita que Dios cambie, y Dios no cambia, ¿verdad? Por lo tanto, aquí también vemos que lo que trata de decirnos, vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, es que se habían olvidado del sábado. Es que el enemigo de Dios hizo una obra desde los apóstoles tratando de engañar a este pueblo, a los cristianos, ¿verdad? ¿Y cuál día señala el enemigo de Dios como su día? ¿Cuál es el día que él trata de implementar? Pues el domingo. ¿Según qué calendario? Este que tenemos, ¿verdad? Según este calendario. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿sabe el enemigo de Dios cuál es ese día que señala a Dios el Creador? ¿Lo sabe? Yo creo que es el que mejor lo sabe, ¿verdad? Por lo tanto, ¿por qué está tratando de implementar el domingo en lugar del sábado? ¿No es él mismo el que señala cuál es el día correcto? ¿Por qué trata de cambiar el sábado? Para mí esto es una referencia a lo mismo que cuando estudiamos quién es la ley, y es el enemigo de Dios precisamente lo que nos señalaba cuál era la ley.
cuando nos decía que el Espíritu de Dios en ellos no es bueno. ¿Qué estaba señalando? La ley. Y él nos señalaba cuál es la ley. Pues en este caso también es él el que nos señala cuál es el día correcto y cuál es el día que él quiere establecer. Por lo tanto, por eso yo tenía dudas y sobre todo por el tema de los eventos finales, y tenemos que entender que el conflicto universal termina precisamente con qué día adoramos y qué Dios adoramos. Porque el sábado señala al Dios, al creador de todas las cosas, y el domingo señala al origen, ¿verdad? De quién implementó el domingo y con qué propósito. Por eso yo decía siempre, yo creo que el calendario que tenemos, al menos si no es el calendario lunisolar del que el reloj que se les dio a los judíos, al menos Dios, tal como lo entendemos en esta visión y los textos que van a venir, ¿verdad? Porque yo me he adelantado en estudiar más textos, ¿verdad? Preparar el tema, como os lo dije, trato de preparar un poco el tema para no meterme donde no hace falta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué día habla Jesús para este pueblo, ¿verdad? Está hablando de nosotros. Entonces, necesitamos comprender esta realidad, ¿verdad? Por lo tanto, los textos que van a venir, trataremos este asunto y vais a ver que inevitablemente llegaremos también a la preparación final, el conflicto con el domingo, ¿verdad? En todos esos, porque está todo relacionado, ¿verdad? El sábado, el domingo y el conflicto final, porque es la última elección que tenemos que hacer entre el árbol de la vida, Dios, el creador, el sábado, y el árbol del conocimiento, el enemigo de Dios, el domingo, ¿verdad? Esta es así como se va a terminar el conflicto en esta tierra, ¿verdad? Porque a partir de ese momento se termina el tiempo de gracia y ya no hay más. Ahí ocurre la boda del Cordero, enseguida, decreto divino, y los que han tomado, según lo escrito, está la decisión correcta, pues serán sellados y serán parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Bien, espero que esta reflexión os haya ayudado. Trataré de preparar las siguientes, ¿verdad? No lo sé si hoy mismo prepararé otra, porque aquí afuera está no está muy bien el tiempo, ¿verdad? Para trabajar, aunque tengo que trabajar. Pero voy a ver si el tiempo me permite, a lo mejor preparo hoy mismo una segunda reflexión, ¿verdad? Bien, mis queridos hermanos, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite. Tratad de estudiar vosotros, no tenéis que creerme a mí, sino lo escrito está, aunque lo que hago, por la gracia de Dios, trato de presentar lo escrito está para que podamos salir de confusión. Katy, te invito a ti y a todos los demás que no se han expresado, no lo han pedido expresamente, pero estoy seguro que mucha gente estará atenta a estos asuntos. Pues estad atentos y vamos a ver los textos que siguen, vamos a ver si podemos conseguir identificar de qué sábado y qué sábado se le presentó a este pueblo por el mismo Jesús, tal como vimos en esta visión. Por eso empezamos por aquí, 1844, es decir, al inicio del pueblo remanente, ¿verdad? Bien, os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.